bien, hook. Para poder explicar un poco mejor qué es la ley de Hooke, yo necesito que quede claro algo. Y es que hay en física hay dos tipos de materiales mecánicos, principalmente. Al primero lo voy a llamar el plástico. Y al segundo lo voy a llamar elástico. ¿Listo? Plástico y elástico. Regálame un segundo. H-O-O. Ahorita lo escribo en lugar. H-O-O-K-E. Hoke. A diferencia de lo que usted cree que sucede con la palabra plástico y elástico, usted me va a decir, por ejemplo, ¿de qué está hecha una pelota loca? De plástico elástico. De un plástico elástico. En física la palabra plástico no se refiere al tipo de material en la estructura química. Los plásticos en química, ¿qué son? Pues son compuestos que se basan del caucho, bla, 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 bla. En física la palabra plástico significa que tiene una deformación permanente. Un plástico en física significa que tiene una deformación permanente. ¿Cómo que una deformación permanente? La plastilina. Plastilina, plástico. ¿Qué es la plastilina? Usted la plastilina la estripa y la plastilina va a quedar después de que usted la estripó, ¿cómo? Cuando usted la dejó estripada. Los carros de la Fórmula 1 están hechos de unos polímeros de fibra de vidrio que cuando se chocan, automáticamente se chocan, se deforman totalmente o se destruyen y quedan así. Entonces un plástico en física quiere decir que es un material que después de que yo lo deformo, así se quedó, tiene una deformación permanente. Mientras que los elásticos tienen una cosa que se llama restitución. Los plásticos tienen una cosa que se llama la restitución. Para explicar un poco mejor el cuento de los plásticos y los elásticos, yo los quiero contextualizar con algo muy sencillo. Muy sencillo. Pero que va a ser muy eficiente. Hay cascaron a alguien. Y es lo siguiente. Vamos a ver cuando te imagen rápido. Los materiales elásticos tienen una capacidad. Y esa capacidad les permite que así se deformen, ellos solitos vuelven a estar en la posición que original. Una pelota loca, cuando yo le pego muy duro, ella se deforma momentáneamente y luego ¿qué pasa? Vuelve a su forma y se impulsa ella misma. Un balón de básquetbol funciona de la misma manera. Cuando usted lo pivotea, usted lo lanza hacia abajo, él se deforma muy poquito en el suelo y esa deformación, cuando él trata de regresar a su forma original, vuelve y se impulsa. Eso es lo que sucede básicamente. Eso es lo que sucede básicamente con los cuerpos elásticos. Vamos a ver un simple ejercicio de qué son los cuerpos elásticos. Dice así.
Sí, claro. ¿Qué? El año pasado. Ah. Ay. Está re divertido. ¿Queda más o menos claro cuáles son las propiedades elásticas? Sí. Lo voy a explicar con un ejemplo y luego vamos a mirar otro tipo de ejemplo diferente. Los cuerpos elásticos vuelvan a su posición original. Es decir, que tenga esa propiedad restitutiva que copia ella. Si usted se pone a analizar, lo voy a poner ahora sí con Cámara fines un poco lenta. más didácticos. Yo quiero que observe por favor lo que va a pasar a continuación. Un cuerpo elástico tiene la propiedad restitutiva y esa propiedad restitutiva dice lo siguiente. Cuando se le aplica una fuerza a un objeto, ese objeto se deforma. Pero no se deforma de manera permanente, sino que esa fuerza que se le aplica la acumula momentáneamente. Es decir, él es capaz de adquirir cierta fuerza durante cierto momento. Aquí, por ejemplo, ¿qué le pasó? Se comprimió. ¿Cuánto se comprimió? No sabemos. ¿Este se comprimió también? Sí. ¿Cuánto se comprimió? No sabemos. Lo que sí sabemos es que este señor le hizo fuerza ¿para dónde? Para acá, para que se comprimiera. ¿Y este señor para dónde le hizo la fuerza? Para acá, para que se comprimiera. Es decir, se le aplicó una fuerza y hubo una distancia que se deformó el objeto. Pero ¿qué sucede después? El objeto busca llegar nuevamente a la forma que tenía. Es decir, que esa distancia que se comprimió, también después de que dejó de aplicarle fuerza, ¿qué pasó? Él trató de hacerla en sentido contrario. Y ese sentido contrario es lo que hace que este tipín salga volando. Usted me dice, ay, pero ¿por qué sale volando? Porque según las leyes de Newton, fuerza es igual a ¿qué? A masa por aceleración. De estos dos, ¿quién tenía mayor masa? Este. Por ende, este que tenía menos masa era más susceptible que al aplicar una fuerza Pero menor. saliera con mayor ¿qué? Aceleración. Y esto se puede resumir en una formulita. Resulta que dijo, mire, la fuerza que usted le aplica a un objeto elástico, la fuerza que se le aplica a un objeto elástico tiene que ver con dos cosas. Con qué tanto se deforma o se comprime el objeto y qué tan elástico es. Punto. La ley de Hooke se resume a XK o KX, como lo quiera decir, donde X es la deformación y K se le conoce como constante elástica. ¿Cómo que constante elástica? ¿Todos los cuerpos tendrán la misma capacidad de ser elásticos o plásticos? No. Me explico. Resortes. ¿Quién no ha jugado con resortes en su vida? ¿Quién no ha desbaratado el lápiz y le ha quedado el lapicero y le ha quedado el resorte clavado en la parte de arriba del dedo? O sea, todos hemos jugado con resortes. Resulta que los resortes tienen algo que se llama la constante elástica. La constante elástica es qué tan fácil o qué tan difícil es comprimirlos o extenderlos. Entonces yo le voy a pedir el favor a alguien que sea más objetivo que yo, pues porque yo juego con esto todo el tiempo. Le voy a pedir, venga pues, Morocha. Y venga pues, Monkey. Eso está quedando en video, señor Antonio, y le pueden hacer formulación de cargos por haber dicho que su compañero se jala el caucho. Entonces yo y usted respetado un poquito, ¿cierto? Respetado. Evítelo. Muy bien. Yo le voy a entregar este resorte primero a la Morocha y ella lo va a extender y me va a decir qué tal le parece.
Suave. Monkey. Breve, suavecito. Por otro. Bueno, de morbosos los que se Eso sí sabe. Más duro. Miren, por favor, es mucha la diferencia en los radios. No. Es parecidita. Más suave que este. Pues tienen el mismo radio. El alambre es más Por lo que gordito. está más comprimido. Hay un alambre más gordito. Resulta que la constante elástica de un resorte depende de varias cosas. Entre esas, de qué tan duro, qué tan grueso sea el alambre que estamos utilizando. Entonces, esta constante elástica depende de muchas cosas. Depende de la estructura del resorte. En el caso, por ejemplo, de las pelotas, depende del caucho del que esté hecha, de la cantidad de aire que tenga por dentro. Entonces, esta constante elástica simplemente es un valor que me va a decir qué tan fácil es que un cuerpo vuelva a su forma original. Si yo fuera a dibujar lo que acabamos de hacer aquí con los compañeros, yo podría decir con total tranquilidad que el resorte puede analizarse en varios momentos. Un momento donde está en su posición de equilibrio, al cual voy a llamar el momento cero. Y ese momento cero puede presentarse dos cosas. O que yo comprima el resorte, es decir, que lo apachurre, como dice vulgarmente, que lo comprima, que lo encoja, o que ¿qué pase? O que lo estire, que lo albe, ¿cierto? Cualquiera de estos dos casos es un caso que está por fuera de la posición de equilibrio. ¿Qué tanto? Ahí es donde entra esta ecuación. Ustedes ven esta X que está acá que dice deformación. Esa deformación es qué tanto se movió con respecto a qué. Sale. Con respecto al equilibrio, con respecto a su posición original. En el caso de una pelota, yo puedo tener una pelota en su posición original así. Si yo le hago fuerza en dos direcciones, ¿cómo me quedaría? Apachurrada, ¿cierto que sí? ¿Cuál era su posición original? Esta. Y cuando yo la apachurro, ella cambia, se modifica su forma, se deforma, y luego quiere volver ¿hacia dónde? Hacia la posición original. A ese querer volver a la posición original es lo que nosotros llamamos la restitución o fuerza restitutiva. ¿Vamos claros hasta ahí? Hooke fue el primero en plantear esto. Hooke fue el primero en decir, es que hay cuerpos que logran acumular fuerza y luego devolver esa misma cantidad de fuerza, pero en sentido ¿qué? Contrario. Este videito ya lo habíamos visto, pero usted va a entender mucho mejor el concepto del video ahora que sabe sobre la ley de Hooke. Y es el siguiente. Vamos a escuchar otra vez la misma explicación, con la gran diferencia de que esta vez usted va a poder comprender qué es lo que le están diciendo. Muy bien, a ver si puedes responder esta pregunta. ¿Qué principio de física está olvidando este joven? El principio de física que ignoró este joven al estirar la liga de su resortera es la fuerza de restauración de un cuerpo elástico. En otras palabras, mientras más estire la liga, más rápido se desplazará en sentido contrario para encontrar su punto de equilibrio. Y como la gravedad es otro factor que influye en la trayectoria de la liga, esta es enviada hacia abajo, alineándose y apuntando a su zona más baja. Seguro ese error no lo volverá a cometer dos veces. Entonces resulta que la fuerza restitutiva está presente en muchas cosas, más de las que usted cree. Los amortiguadores de las bicicletas, fuerza restitutiva.
¿Por qué? Porque cuando usted trata de brincar y tiene el amortiguador abierto, ¿qué es lo que tiene por dentro? Aire comprimido, pues los que son hidráulicos. Usted le aplica presión, le aplica fuerza y él chupa esa fuerza y luego trata de volver a la posición original suavecito, no tan rápido como usted lo estripó. ¿Para qué? Para mantener más equilibrado su cuerpo. Primera cosa, sencillito, los tenis. Unos buenos tenis tienen una suela como elástica. O por lo menos tienen cámaras de aire para que, ¿qué? Para que cuando usted brinque, usted no caiga tan duro y no se aporree tanto las rodillas, sino que parte de esa fuerza que se está ejerciendo al usted caer, no se la está chupando su rodilla. ¿Quién se la está chupando? El zapato. ¿Y el zapato luego qué hace? Devuelve cierta cantidad de fuerza haciendo que se haga menos dañino los brincos con la rodilla. Por eso para los atletas es tan importante tener unos buenos tenis. Porque es que unos buenos tenis es la diferencia en que usted, toda esa fuerza recaiga sobre su rodilla o no. Ahora, ¿será que es que esto se lo inventó Hooke? Piensa un momentico. Hooke se inventó esta vaina. No, Hooke lo único que hizo fue analizarla. ¿Por qué? Porque es que ya había gente que sabía cómo funcionaban las cosas elásticas desde antes de que Hooke hablara de resortes. ¿Cuándo? Indígenas. La gente de la antigüedad. ¿Cuál fue una de las primeras armas arrojadizas que tuvo el ser humano? El arco. Entonces, claro, ¿el arco cómo funciona? El arco realmente es un trozo de madera que elástico, que cuando usted lo comprime, cuando usted comprime el arco, ese arco cambia de qué? Cambia de posición. Es decir, hay una X. Y almacena fuerza cuando usted lo está tensando. Entre usted más tensa un arco, más fuerza está alimentando ¿qué? La flecha. Y ya cuando usted tiene suficiente fuerza para soltarlo, ¿usted qué hace? Deja que toda la línea del arco haga el trabajo de acelerar la flecha. Porque a fin de cuentas, ¿qué es la fuerza? ¿Fuerza es igual a qué? Masa por aceleración. Pero no solo es masa por aceleración. Más potencia tenía la flecha. Es más, los ingleses, los galos, no eran los ingleses porque en ese entonces Inglaterra no existía. Los galos se inventaron una cosa que se llamaba el arco compuesto. Unos berracos. El arco compuesto no era un trozo de madera, eran varios trozos de madera que amarraban y juntaban y le echaban un material como caucho y lo dejaban secar durante un año, haciendo que este pedazo fuera 3 veces más elástico que un pedazo de madera normal. Y ese pedazo de madera 3 veces más elástico era con un valor mucho más grande acá, es decir, que usted necesitaba estirarlo menos para la misma potencia. Es decir, que si usted lo estiraba más y esto era todavía más grande, ¿qué pasaba con las flechas? Y en ese tipo de leyendas es donde aparecen arqueros legendarios como Robin Hood. ¿Por qué los arqueros ingleses eran más precisos y tenían mejor puntería que los arqueros franceses? Porque, por ejemplo, los arcos de los ingleses eran mucho más letales, estaban diseñados para ser más potentes y tener mayor velocidad, y al aumentar la velocidad de la flecha aumentaba la precisión. Una cosa loca. Tanto así que el arco inglés se podía disparar de forma totalmente horizontal. En las guerras de la antigüedad, ¿cómo se disparaban los arcos? Los que son historiadores. No disparaban así, ay, lo maté, mire. No, eso es pura ciencia ficción. Lo hacían los ingleses. La mayoría de arqueros, ¿qué es lo que hacían? Levantaban los arcos, o sea, ellos no apuntaban ni siquiera. Dispare, la flecha subía, pero la aceleración de la gravedad hacía que cogiera todavía un poquito más de velocidad, y si usted está muy de buenas y le pegaba al chévere. Ustedes nunca se han visto, por ejemplo, la película de 300. Sí. Los griegos, cuando a Leónidas lo matan, porque el héroe lo matan, los spoileré por si algo. Luke también se muere, se une con la fuerza. Cuando hay esa lluvia de flechas,
sobre Leónidas, no apuntan a Leónidas. Son 100 arqueros apuntando a Salcelo con la buena suerte de que le caiga alguna flecha al muchacho. Los ingleses no tenían ese problema. Los ingleses sí podían apuntar y disparar horizontal, porque no requerían de la aceleración gravitatoria para que la flecha ganara más aceleración. ¿Por qué? Pues porque esta constante elástica era muy alta. Era muy alta. Y ese mismo principio de la elasticidad es lo que ha permitido que muchas cosas se desarrollen. Manu, entonces, ley de Hooke se resume en esa ecuación. Ley de Hooke es solamente esta ecuación. Solo esta ecuación. Que usted a esta ecuación le puede agregar después qué fuerza también es igual a masa por aceleración. Claro, la ecuación usted la puede igualar y usted puede decir con total tranquilidad esto. Y es supremamente útil. Usted puede decir que qué tanto usted comprima o estire algo Y eso es la masa de que... por la constante elástica, esto sería la masa del objeto que está sujeto al material elástico. En este caso yo puedo hacer un ejercicio, voy a hacer un ejercicio de una vez. ¿Cuáles son las unidades? ¿De qué? ¿De la constante elástica? Vaya voy. Hice el borrador. Ah, ya lo vi. Es que yo normalmente no lo dejo ahí. Perdón, es que no sé por qué, pero es que con el celular se me está yuqueando y a cada rato, mire, se le prende hasta el bombillo esto y todo y se está calentando horrible. Tiene que comprar Pues si se explota se compra uno u otro. Obviamente no ahorita, que ya la plata que tenía la invertí en el play y en el televisor. En fin. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento número 1 de Hooke. Ejercicio de calentamiento. Ya empezamos a escribir, Ya pueden empezar a escribir. Ejercicio del calentamiento. Ay, la ballesta no. Para que comprendamos un poco mejor el asunto. O sea que esa la habían hecho de la madera para que se comprimiera. Por ejemplo, las ballestas de verdad, estos pedazos se podían ¿qué? Comprimir. Ah, pero es que era tan duro. Esta ballesta es una ballesta chingona. ¿Por qué? Porque se supone que esto no debe ser tan elástico. Eso antes es una cuerda normal. Es una cosa común y corriente. ¡No llega! No, yo no, tampoco. Ejercicio de calentamiento. Se tiene una ballesta como la de la imagen.